Con este video se inicia una serie que nos ha de llevar a descubrir las raíces de nuestra fe. Es tiempo de descubrir aquellos tesoros que han permanecido ocultos. Ha llegado el tiempo de sacarlos a la luz. ¿Cómo fue que la fe entregada por Yahweh se fue perdiendo con el tiempo? ¿Por qué se mezcló con el paganismo? ¿Quién es el hijo pródigo? ¿Y cuál es la enseñanza de esta parábola? ¿Cómo se ha cumplido la palabra dicha por el profeta Amós? He aquí vienen días, dice Yahweh el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Yahweh y no la hallarán. Acompáñanos en esta aventura y descubramos las raíces de nuestra fe. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos con el tema de hoy. En los albores de nuestra civilización, el hombre intentó dar respuesta a los fenómenos que ocurrían a su alrededor. ¿Por qué en determinadas épocas del año el día era más largo y en otras la noche lo era? ¿Por qué en determinadas épocas germinaban los campos? ¿Por qué el sol se escondía y el mundo entraba en penumbras? ¿Y por qué el sol volvía a nacer y traía la vida cada día? El hombre del amanecer de la civilización, al alejarse de su creador, terminó adorando a la creación antes que a su creador. Y el influjo de ello se transmitió a través de la historia. Surgieron religiones en la antigüedad y el culto a diversos dioses y diosas. Aquella adoración se realizó de distintas maneras de acuerdo a las distintas culturas que fueron naciendo. Aquella adoración a estos dioses se consolidó en el tiempo y se transmitió de generación en generación. Nacieron festividades que celebraban fiestas y festivales a estos dioses paganos, y ello fue quedando en el subconsciente de una humanidad que había perdido toda conexión con su creador y en su camino había llenado la tierra de sangre y de violencia. Aquellas festividades alcanzaron nuestros días, aunque disfrazadas con otros ropajes, con ropajes cristianos adecuados a nuestro tiempo. Los paradigmas a través de la historia han variado, y estas festividades también lo han hecho junto con ellos. En la antigüedad se fueron adecuando la cultura de la potencia que surgía en determinado momento histórico, pero fue Roma quien logró conquistar todo el mundo conocido de Occidente y aunar en su seno todas las creencias de los territorios que conquistó. Esta amalgama de creencias, herencia del pasado de la humanidad, convergen en una gran religión bajo el poder del mayor imperio de la antigüedad, Roma. Roma se va a convertir en un imperio universal, debido a que está sobre todo el mundo occidental conocido, es decir, Roma se convierte en católico, y al conquistar estos territorios ha absorbido todas las creencias de quienes conquistó. Roma es un imperio que está sobre todo, que es universal. Por lo tanto, como ya lo señalamos, es un imperio católico, en el sentido de su universalidad. Y en medio de su seno va a venir al mundo el Mesías señalado en las Escrituras, en una tierra que siempre se había mostrado hostil al dominio del imperio, es decir, en Judea. La creencia en el Mesías también se va a mezclar con las demás creencias que convergían en el Imperio Romano Universal, o católico, como lo señalamos. Y como las demás creencias, también la absorbe. Roma se cristianiza, en una jugada política de Constantino en la pugna de poder que mantenía con otro general romano, Magencio. Constantino y el Imperio Romano se hacen parte de aquella fe que crecía al interior del imperio. Constantino triunfa en la batalla del puente de Milvio y va a reunificar el imperio bajo su poder. Como bien sabemos, Occidente ha recibido la herencia directa de este coloso que conocemos como Imperio Romano, y su legado lo tenemos hasta nuestros días. De hecho, el imperio mismo continúa vigente bajo ropajes de una mujer ramera que conocemos como Iglesia Católica Romana, y que continúa sentada en la ciudad de Roma. La herencia del imperio abarca distintos ámbitos del quehacer humano, pero nos interesa centrarnos en el aspecto religioso, y cuyas celebraciones continúan hoy tan vivas como hace más de 2000 años. En nuestros días, muy pocos son quienes cuestionan el origen de estas fiestas. La gran mayoría ni siquiera se ha enterado que las festividades que celebran año tras año no son festividades que Yahweh nos haya mandado a celebrar.
Por el contrario, estas son festividades que provienen del mundo pagano, de aquel mundo antiguo del que hablamos al comienzo. Son celebraciones de deidades ajenas, con las cuales no debemos involucrarnos. Sin embargo, ignorantemente las celebramos desconociendo todo su trasfondo, pero que el mundo celebra con la idea de que son festividades que celebran al Dios cristiano. La pregunta que surge es, ¿cómo llegó todo esto a mezclarse con la adoración al Dios verdadero? Esta es una pregunta que trataremos de develar, pero antes hagamos un poco de historia. En el año 70 de nuestra era, los romanos al mando del general Tito arrasaron con Judea y destruyeron el templo de Jerusalén. Los judíos fueron perseguidos y asesinados. Fueron demolidas las principales edificaciones, convirtiéndose toda esta provincia en un montón de ruinas y provocando la muerte de más de 1 millón de judíos. Cerca de 100.000 fueron hechos prisioneros y esclavizados, y el resto fue exiliado de su tierra, produciéndose lo que se conoció como la diáspora. En el año 115, debido a los antecedentes de las rebeliones protagonizadas por los judíos, el emperador Trajano, que deseaba extender su imperio hasta la India, queriendo imitar el imperio fundado por Alejandro Magno, reprimió una vez más a los judíos, prohibiendo la observancia de la Torá y del Shabbat. Los judíos que aún vivían en Babilonia se levantaron en armas, provocando una nueva rebelión contra los romanos, la que no fue del todo controlada por estos. Fue a través de una falsa promesa del sucesor de Trajano, el emperador Adriano, que prometió la reconstrucción del templo en Jerusalén, que se produjo un alto en las hostilidades. Pero aproximadamente 15 años más tarde, ante el incumplimiento de su promesa, se reanudó la rebelión, esta vez bajo el liderazgo de Simón Bar Kokhba, quien fue considerado como un mesías por sus contemporáneos debido al éxito de su campaña y a la derrota de las legiones romanas. Bar Kokhba logró refundar el Estado judío, aunque por muy poco tiempo. Aproximadamente 2 años y medio después, el ejército romano se reagrupó y arrasó con el nuevo Estado y con toda la población judía. Adriano derrotó completamente la resistencia judía y se propuso borrar del recuerdo toda raíz de su identidad. Prohibió la Torá, el calendario judío, quemó los rollos sagrados en el monte del templo, mandó ejecutar a los sabios y estudiosos, prohibió a los judíos volver a Jerusalén, instaló 2 estatuas en el lugar donde estuvo originalmente el templo, una de Júpiter y otra de sí mismo, y cambió el nombre de Jerusalén llamándola Aelia Capitolina. De esta manera, los judíos que quedaban en Jerusalén fueron esparcidos por el mundo, convirtiéndose en un pueblo odiado, rechazado, discriminado y aborrecido en todos los lugares donde iban. Todo esto aconteció para que se cumpla en parte, pues aún no se ha cumplido del todo, lo dicho por el profeta Daniel: pensará en cambiar los tiempos y la ley. La Biblia, Nueva Versión Internacional, lo traduce de la siguiente manera: tratará de cambiar las festividades y también las leyes. La cuarta bestia descrita por Daniel, el Imperio Romano, cambiaría los tiempos y la ley, o dicho de otro modo, también podemos decir que cambiaría las festividades y las leyes. Roma prohibió la Torá, prohibió guardar el Shabbat, se cambió el calendario dado por el Señor a través de las Escrituras, y se adoptó otro tipo de calendario. Todo esto con la finalidad de borrar de la memoria toda herencia hebrea y judía, cambiando así los tiempos. De esta manera se adoptaron todas las tradiciones paganas de la antigüedad que más adelante se fusionaron definitivamente cuando el emperador Constantino abrió el espacio para la adoración cristiana y se consolidó cuando el emperador Teodosio declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio, transfiriendo uno de sus títulos, el de Máximo Pontífice, al obispo de Roma, el que lo posee hasta el día de hoy. De esta manera, la religión pagana, que fue transmitida desde la antigüedad, desde Babilonia, Egipto, Grecia, entre otras culturas, y que Roma absorbió, va a mezclarse con la enseñanza que se conoció como cristianismo. El emperador romano Constantino convocó en el año 325 al primer concilio de Nicea, donde se establecieron las bases de esta nueva fe del imperio. En este concilio se eliminó cualquier vestigio de las raíces originales de la fe que fue dada a los patriarcas, y se reemplazó por festividades y leyes provenientes del paganismo. Por supuesto, todo esto dio origen a lo que se conoce hasta el día de hoy como catolicismo romano. Las raíces de la fe original comenzaron a quedar en el olvido. No quedaron vestigios en la nueva fe de la cultura hebrea, ni de sus fiestas, ni de sus tiempos. Leamos una de las declaraciones realizadas por Constantino sobre los judíos en el citado concilio. Por lo tanto, no debemos tener nada en común con los judíos, porque el Salvador nos ha mostrado otro camino,
Nuestra oración debe seguir un camino más legítimo y conveniente, el orden de los días de la semana, y consecuentemente en unanimidad debemos adoptar ese camino. Nosotros deseamos, queridos hermanos, separarnos de la detestable compañía de los judíos. Toda relación con los judíos pasó a ser absolutamente aborrecible, y los judíos fueron obligados a renegar de su fe, a convertirse al catolicismo o morir. En el año 1215 se realizó el Cuarto Concilio de Letrán, que entre otras cosas tuvo como una de sus motivaciones principales tratar el caso de los judíos en Europa. En este concilio se impone a los judíos que lleven ropas especiales, que no puedan tener asalariados cristianos, que vivan en barrios separados de las ciudades, que no sean miembros de los gremios de artesanos ni que puedan comprar tierras. En este concilio se obliga a los judíos a especializarse en las profesiones que no quedaban prohibidas por la ley. La intención final de este concilio fue el de asfixiar a los judíos para obligarlos a la conversión al catolicismo. Los predicadores, como los dominicos y franciscanos, impulsaban a las masas contra los guetos judíos, provocando saqueos, maltratos y también matanzas. El Cuarto Concilio de Letrán promovió el odio hacia los judíos, hacia los asesinos de Cristo, provocando su aislamiento, su señalización para que todos supieran que eran judíos y su eliminación como pueblo. Este concilio vino a ser el comienzo de 8 siglos de persecuciones, de conversiones forzadas, de asesinatos, hasta lo que se conoció como la solución final en los campos de concentración nazis. Por supuesto, toda esta propaganda cristiana hacia los judíos sirvió de base para el éxito que tuvo el nazismo en este tema. Los judíos, frente al concilio de Letrán, no tuvieron otras opciones sino de convertirse al catolicismo o desaparecer. La situación para ellos resultó asfixiante y se vieron obligados a abandonar sus raíces, su identidad y abrazar una fe que les era ajena. Los judíos se fueron asimilando, aunque se les conoció por la actividad que desarrollaban. Sus apellidos pasaron a tomar el nombre de su profesión. De ahí surgen, por ejemplo, guerrero, soldado, tejedor, zapatero, cantero, caballero, labrador, molinero, manzanero, etc. De esta manera, los judíos se fueron asimilando y perdiéndose sus apellidos por algunos latinizados y perdiendo su raíz y su origen. El 31 de marzo de 1492 se dictó el Edicto de Granada promulgado por los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, en el cual se obliga a todos los judíos de la península ibérica a convertirse al catolicismo o ser expulsados de España, bajo pena de muerte a quien infringiera esta ley. Por esas enigmáticas coincidencias de la vida, el plazo se extendió hasta el 2 de agosto de aquel año. Al día siguiente zarparon del puerto de Palos 3 carabelas comandadas por Cristóbal Colón, que el 12 de octubre de 1492 descubriría un nuevo continente, América. De esta manera, muchos judíos sefardíes se embarcaron en esta empresa y la influencia judía se extendió hacia el nuevo continente. Cuenta la historia que Colón no quiso que su tripulación pasara en tierra esa noche y ordenó que se embarcaran 1 hora antes de vencer el plazo de la expulsión de los judíos, es decir, a las 23 horas del 2 de agosto. Un relato histórico nos dice lo siguiente: Colón sabe que al cabo de 1 hora en punto, la Santa Hermandad, la Inquisición, la milicia urbana y los familiares de la Inquisición se movilizarán para averiguar si, pese al decreto, quedan aún judíos en España. Pero el hecho de que Colón quisiera ver a bordo a toda su gente a las 11 de la noche no puede separarse de otros hechos que parecen asimismo bien enigmáticos. De esta manera, y como lo documenta Simón Wiesenthal ampliamente en su libro Operación Nuevo Mundo, los judíos se embarcaron con Colón y arribaron a lo que más tarde se llamaría América. La más brutal persecución se produjo hacia los judíos. El catolicismo se extendió por toda Europa y América, y la fe original fue quedando en el olvido, siendo reemplazada por costumbres paganas que nada tienen que ver con lo que las escrituras nos señalan. Esta mezcla pagana que se ha conocido como cristianismo católico sufrió en el siglo XVI una ruptura, y una reforma iniciada por Martín Lutero va a transformar y separar al cristianismo. Pero es justo señalar que esta reforma nunca volvió a las raíces de la fe. Lutero también siguió la tradición católica de despreciar a los judíos y lo que ellos representaban. Tan solo el catolicismo tomaría a partir de entonces otra forma que hoy conocemos como protestantes, pero su base sigue siendo la misma. Para comprender el auge del protestantismo, hagamos algunas precisiones. Durante la Baja Edad Media, el mundo comienza a transformarse. Aquella autarquía, que podemos entender como aquel sistema económico en el que una sociedad o un estado se abastece con sus propios recursos, evitando en lo posible las importaciones de productos, que fue la característica de la Alta Edad Media, comenzó lenta pero decididamente una transformación.
llegan nuevos productos y los mercados comienzan a florecer y en torno a ellas comienzan a surgir las ciudades. El problema es que en una sociedad religiosa como lo era la Europa medieval y con un dominio total de la Iglesia Católica sobre ella, existía una condena hacia la usura. ¿Quién su dinero no dio a usura? Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no reparará jamás. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículos como estos dan cuenta cómo la usura se transforma en uno de los mayores problemas del siglo XIII. La sociedad se había mantenido durante la Edad Media en un sistema autárquico. Sin embargo, en el seno de las sociedades europeas comienzan a nacer un nuevo sistema económico con prácticas que han sido condenadas por la Iglesia. La usura, la pasión por el dinero, es una actitud que va en contra de lo establecido en las Escrituras, y la Iglesia va a significar un importante obstáculo para el desarrollo de la libertad en la comercialización de los productos. La ruptura de la Iglesia iniciada por Lutero y la aparición de los protestantes trajo consigo ideas renovadas, ideas que permitieron el auge de los mercados que comenzaban a extenderse por Europa. Y en esto la doctrina protestante va a jugar un papel preponderante. Principalmente Juan Calvino propone que la prosperidad económica es una señal de quienes son salvos, por lo que con ello otorga el salvoconducto para el desarrollo de los mercados comerciales. Mientras más prosperábamos, significaba que contábamos con la gracia de Dios. Por lo tanto, era una señal inequívoca de nuestra salvación. El mayor aporte del protestantismo ha sido que sirvió de base para la consolidación de un sistema económico que venía en auge, sobre todo con todo el auge de los descubrimientos que inició Europa y que lo llevó a conquistar a todo el mundo, como lo fue el capitalismo. La reforma protestante va a significar una ruptura con su iglesia madre, pero de ninguna manera esta nueva iglesia surgida va a volver a las raíces de la fe. La herencia de las religiones de la antigüedad desde Babilonia continúa en su seno, pero esta vez ha dado el sustento religioso para el surgimiento de un sistema económico que va a expandirse por todo el mundo. Babilonia se expandió comercial y religiosamente, y el mundo entero ha sido inundado por su herencia. De esta manera, la fe original fue quedando en el olvido. Los hijos de Yahweh siguieron otras doctrinas, a otros dioses, a dioses ajenos que no les pertenecen. Sin embargo, las escrituras profetizan que al final de los tiempos la situación cambiaría, y aquel hijo pródigo que se fue tras dioses ajenos y anheló la comida de los cerdos, pronto estará de vuelta en el regazo de su padre, y éste estará esperándolo con los brazos abiertos, pues su hijo, que estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Seguiremos indagando en esta aventura a partir de la cual descubriremos cuáles son nuestras raíces. No te pierdas los siguientes videos donde seguiremos escarbando en los orígenes de nuestra fe y descubriremos dónde está aquel pueblo que un día recibió la promesa de Yahweh. Mantente atento. Hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos todas las semanas. Así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saber. Nos vemos en la próxima.